Y esta mañana nos acompaña en el estudio de El Heraldo Televisión de las Noticias de la Mañana el diputado Sergio Gutiérrez Luna, quien, como ya le comentaba, fue elegido por Morena para presidir la mesa directiva de la Cámara Baja. Bienvenido, diputado, muy buenos días. Buenos días, Mario, buenos días al auditorio, gracias por la invitación. Gracias por estar aquí, pues muchos temas de qué hablar, diputado. Primero, ¿cómo toma esta designación, esta postulación de Morena para ser el presidente de la mesa directiva en la Cámara de Diputados? Primero, muy agradecido con mis compañeros diputados, diputadas y diputados que tuvieron la confianza y determinaron que yo sea la propuesta de Morena para presidir la Cámara. En segundo, es una gran responsabilidad. Como tú sabes, el presidente de la Cámara funge como una especie de árbitro en las sesiones para dirigirla, para conducirla, para encauzarla, y eso implica una responsabilidad que además está prevista en la ley, que señala que tiene que haber neutralidad en el presidente de la Cámara de Diputados. Todos los diputados que conformamos la Cámara emanamos de un partido político, de un diverso partido político, y quien la presida pues necesariamente viene de uno de esos partidos políticos. La ley establece que se rota la presidencia de la Cámara, una presidencia por año. El primer año le tocará a Morena y entonces en esta obligación legal nosotros trataremos de conducirnos con neutralidad para que los trabajos legislativos fluyan. ¿Qué opina de esta controversia que se suscitó el fin de semana con respecto al nombramiento de Rogelio Ramírez de la O, el nuevo secretario de Hacienda, que pues hay una controversia entre si es o no oficial este nombramiento que hizo el presidente, digamos, si ya puede tomar decisiones como secretario de Estado sin que lo haya ratificado la Cámara de Diputados? A nuestro juicio sí puede hacerlo. Incluso retomo una declaración que hizo la actual presidenta de la Cámara, Dulce María Sauri, que señaló que era perfectamente legal hacer el nombramiento y la ratificación pues, es un proceso parlamentario que esperemos que se dé próximamente. A nuestro juicio es algo normal, ordinario y que va dentro del cauce legal. ¿No afecta el paquete económico que tiene que enviar la Secretaría de Hacienda al Congreso, a la Cámara de Diputados en septiembre próximo? No lo vemos así, además esta es facultad del presidente, se trabaja con la Secretaría de Hacienda, pero el presidente es finalmente quien lo manda. ¿Cuáles son los retos de esta nueva legislatura? Usted, diputado, que va a estar al primer año como presidente de la Cámara de Diputados, hay muchas reformas que el presidente Andrés Manuel López Obrador por lo menos dijo que 3 va a proponerlas y tendrá que pasar por la Cámara de Diputados. Usted, que fue representante de Morena en el Instituto Nacional Electoral, viene, por ejemplo, la reforma del sistema electoral que quiere hacer el presidente, quiere eliminar a los legisladores plurinominales y cambiar incluso el Instituto Nacional Electoral. ¿Qué retos vienen importantes? Y también quiero entrar a ese tema de la reforma electoral. Mira, yo creo que principalmente la apuesta de Morena debe ser el diálogo. Platicar con las otras fuerzas, generar entendimientos, que en parte se vino haciendo en esta legislatura. Un ejemplo, la reforma de la Guardia Nacional, a principios de la legislatura salió por unanimidad, todas las fuerzas fuimos en ese sentido. Tenemos que seguir fortaleciendo el tema del diálogo. Hay reformas importantes y ya hemos visto que los grupos parlamentarios están definiendo a sus coordinadores. Nosotros definimos al diputado Nacho Mier, gran amigo nuestro, para que empiece a encabezar esas negociaciones. Ahora, me hablabas de la reforma electoral. Yo creo que sí es un tema de necesaria revisión, porque tenemos una democracia muy cara y tenemos aspectos muy importantes y muy relevantes que hay que rescatar. No todo está mal, pero sí es perfectible. El tema de los diputados plurinominales es un debate que tiene 20 años o más, tal vez. Tenemos que revisar. El presidente ha propuesto que se eliminen. Nosotros iríamos en ese sentido, pero hay otros aspectos también de mucha relevancia en la reforma electoral que tenemos que revisar con cuidado. No estoy de acuerdo con quien dice que no debe haber reforma electoral y también estoy de acuerdo con quienes salvaguardan algunos procesos que durante años hemos construido y que deben de quedarse, que deben de blindarse, que deben de fortalecerse, sin duda alguna. Pero hemos llegado a un exceso de gasto y a un exceso de protagonismo por algunos consejeros electorales que sí necesitamos revisar esos mecanismos. ¿Cuál sería el planteamiento específico con respecto al INE, con la conformación de los consejeros y demás? ¿Qué planteamiento haríamos? Yo creo que hay que revisar un poco la ingeniería y la conformación del INE. Hemos visto que parece ser que algunos consejeros a veces son más candidatos que árbitros. Están en la idea de este protagonismo, es algo que de alguna manera tenemos que distender. Yo creo que la función de árbitro, y haciendo un símil con el fútbol, por ejemplo, la gente quiere ver a los jugadores, no quiere ver al árbitro. El papel del árbitro es un papel que
debe de encauzar a que los jugadores sean los que den el espectáculo. Y eso es lo que tenemos que cambiar o transformar. Se ha venido distorsionando esta idea de árbitro a protagonista. ¿El número de consejeros cambiaría en la Pudiera propuesta de reforma? pudiera revisarse. Yo creo que son de las cosas que tenemos que dialogar con la oposición. Las otras, ya nos decía de la Guardia Nacional, ahora el presidente López Obrador tiene la intención de devolverle o de darle el mando civil, el mando, perdón, militar al revés a la Guardia Nacional, que esté manejada por parte del Ejército, de la Secretaría de la Defensa Nacional. Están otras en materia energética que tienen que ver con el sector eléctrico. Esas otras reformas, ¿cuál es la más difícil que se ve que pueda pasar la electoral? ¿O estas Yo creo que dos? todas tienen sus particularidades. El tema de la Guardia Nacional, el tema de la seguridad pública es un tema que es de interés de todos, es un tema que ha sido muy polémico. Yo comparto la idea del presidente, no podemos tener los mismos resultados si realizamos las mismas acciones, tenemos que hacer cosas diferentes para poder cambiar esta dinámica de inseguridad que venimos heredando desde hace 15 años. Yo creo que cada una va a tener su particularidad, pero reitero el tema, yo creo que esta legislatura va a ser una legislatura de una gran construcción de acuerdos, basada en el diálogo. Y nosotros estamos en esa idea. Morena no tiene la mayoría calificada, aunque dice Mario Delgado y el presidente que no existía antes y demás, pero tiene un poco de menos poder, cambió estas fuerzas políticas en la Cámara de Diputados. Y nos dice diputado Sergio Gutiérrez Luna que va a haber acuerdos, va a haber más diálogo con las fuerzas opositoras. Así lo están viendo también las fuerzas opositoras, y me refiero a PAN, PRI, PRD, que tienen un bloque donde pues no sé si van a bloquear o van a tratar de bloquear algunas de las propuestas o reformas que manda el presidente. Yo asumo que sí. Lo que nos mandató el pueblo a todos los partidos políticos en esta elección es a ponernos de acuerdo. Yo creo que los mexicanos esperan los acuerdos de todas las fuerzas políticas, sin importar los pleitos que pueda haber en estas. Necesitamos rendir buenas cuentas a la ciudadanía y eso es responsabilidad de todos, no solo del partido mayoritario. Nosotros pondremos de nuestra parte y estamos confiados en que la oposición hará lo mismo. ¿Va a haber independencia, autonomía genuina de la Cámara de Diputados con respecto al presidente de la República? Porque lo digo honestamente, diputado, con este tema, por ejemplo, del secretario de Hacienda, y decía el presidente, pues va y que empiece a hacer el presupuesto y que tome las decisiones sin ser ratificado por la Cámara de Diputados, nos habla de que no hay una independencia ni respeto a los poderes por parte del presidente. ¿La va a haber a partir de esta nueva legislatura? A ver, es un tema que me gusta mucho. A veces se genera polémica porque el grupo parlamentario de Morena apoye las iniciativas del presidente. Yo creo que eso es normal en cualquier democracia. Los titulares del Ejecutivo evidentemente están coordinados y cuentan con el apoyo de su grupo parlamentario, de su fracción en el Senado o en la Cámara de Diputados, algo que se da en las democracias normalmente. Nosotros apoyar las propuestas del presidente sin duda alguna, porque son parte del programa de Morena, son parte de las plataformas que tenemos, lo hacemos porque así debe ser, esto es algo normal. Ahora, te doy algunos ejemplos. Dicen, pues es que llegan iniciativas y no se le cambia ni una coma. Vuelvo al ejemplo de la Guardia Nacional. La iniciativa de origen en aquel momento de la Guardia Nacional a la que se aprobó fue una completamente diferente. Y fue así porque esto se derivó del diálogo con otras fuerzas políticas de oposición. Es decir, no hay una regla. Según los temas veremos cómo funciona al interior de la Cámara los acuerdos y también la importancia y relevancia que tengan los temas en sí mismos. Dos últimos temas, diputado. Viene la consulta para enjuiciar a los expresidentes, que ya platicamos ahorita también con la coordinadora del PRD en la Cámara de Diputados. Es una consulta que tiene una pregunta pues muy rara, diferente a la que planteó el de origen el presidente López Obrador. La Suprema Corte le cambió este tema para poder llevar a cabo esta pregunta. A ver, para empezar, ¿es una pregunta que refiere a los expresidentes mexicanos o a cualquier político en general? Sin duda alguna, la pregunta habla de actores políticos del pasado. Esa es la expresión que usa la pregunta. En ese universo, claro que están inmersos los expresidentes. Me ha llamado mucho la atención la contracampaña que está haciendo Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama al decir que no se refiere la consulta a los expresidentes. Sí se refiere a los expresidentes porque están dentro del universo de actores políticos del pasado. Ese es un universo muy amplio y ahí entran ellos. El aclarar que no es para ellos
en realidad es una contracampaña de lo que deberían de estar haciendo para promover la consulta. Lo señalé yo hace 15 días, a mí me parecía que está habiendo un boicot del INE para que no se entere la gente de esta consulta. Lo reiteró el coordinador Nacho Mier y vemos, la verdad, yo pregunto al auditorio, ¿están viendo la campaña que está haciendo el INE para difundir esta consulta? Yo no la he visto, Mario. Pues viene la consulta para los expresidentes y el próximo año la de la revocación del mandato. Así es. Que se va a poner en juicio, en tela de juicio, pues, al presidente López Obrador. Que si ahí resulta que la gente vota porque no se mantenga, pues el presidente de la Cámara de Diputados tendrá que ser, en teoría, por un tiempo, el nuevo presidente de México, ¿no? O sea, digamos, está usted en la posibilidad, diputado, de eventualmente convertirse en hasta presidente de la República. Es algo que no me pasa por la cabeza. Nosotros tenemos muy claro que la revocación del mandato será un ejercicio democrático donde se ratificará sin duda alguna al presidente Andrés Manuel López Obrador. El apoyo que él tiene y que el pueblo le da se deriva de las acciones que son bien aceptadas por el pueblo. Será un ejercicio inédito como también lo será esta consulta ciudadana y estamos con la plena convicción y certeza de que Andrés Manuel concluirá su mandato en el 2024. Muy bien, diputado, usted se lleva bien con los panistas, estuvo muy vinculado en algún momento con este grupo político, ¿va a llevarse bien actualmente con los panistas, hasta con los que se les quiere enjuiciar también? Fíjate que tengo buena relación, te podría decir, con todos los grupos parlamentarios, he construido una buena relación ahí y la apuesta que nosotros traemos es dialogar con todos, con los panistas, con los priistas, con el PRD, con MC y con nuestros aliados, por supuesto, el PT y el Partido Verde. Pues muy bien, le agradezco, diputado, que sea un muy buen primer año de la legislatura y en general toda la próxima legislatura en la Cámara de Diputados. Gracias por haber venido aquí al estudio. Al contrario, Mario, gracias por el espacio. Muchas Saludos gracias. al auditorio. El diputado propuesto para ser el nuevo presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna.